Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Voces Subversivas. En esta ocasión les traigo un cuento también de los clásicos. En este caso es Los viajes de Gulliver, basado en la historia original de Jonathan Swift, adaptado por Brian Conway e ilustrado por Karen Stoner Brooks. Creo que este es uno de los más clásicos. De hecho, creo que hay una película también de Hollywood. No me acuerdo muy bien eso, aunque esa creo que no es tan buena como el libro. Entonces, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Gulliver era un doctor que vivía en la ciudad de Londres. Como ya estaba cansado de la bulliciosa ciudad, decidió hacer un viaje en barco. Deseaba conocer tierras lejanas, para ver gente y cosas diferentes. No tenía idea de que su viaje lo llevaría a los lugares más extraños del mundo. Lugares que aún no se puede encontrar en un mapa. Esta es la historia de la pequeña tierra de Lilliput, la primera de muchas escalas en los sorprendentes viajes de Gulliver. En el muelle, antes de que su barco zarpara, Gulliver se despidió de su esposa e hijos. Los extrañaría mucho, pero les prometió que regresar con maravillosos regalos de los lugares que hubiera visitado. Y cuando regrese, le dijo a su hija pequeña, tendré muchas historias fascinantes que contar. El barco y su tripulación zarparon para surcar los mares. El barco navegó durante semanas. Gulliver y los demás marineros ansiaban tocar tierra de nuevo. Una noche, mientras navegaban a través de las Indias Orientales, una terrible tormenta azotó su embarcación. Gulliver y sus marineros tuvieron que abandonar el barco porque se estaba hundiendo. Subieron a un pequeño bote y se lanzaron al turbulento mar. A merced de las violentas aguas, el pequeño bote giró y giró hasta que sucumbió. Las olas se tragaron a Gulliver y a sus marinos. Gulliver despertó en una playa cubierta de hierba. No podía mover nada más que sus ojos. Gulliver sintió que algo subía por su pierna. El tip-tap le dio un poco de cosquillas. Luego, sintió que se movía hacia su pecho. Gulliver movió sus ojos para ver más allá de su nariz. Ahí, parado en su pecho, pudo ver lo que parecía un diminuto ser humano, más pequeño que una cuchara. Gulliver parpadeó 2 veces. Cuando volvió a mirar, el hombrecito seguía ahí, mirándolo con curiosidad. Gulliver sintió más de estos hombrecitos subían por su pierna. Trató de levantar su cabeza, pero descubrió que estaba amarrada al suelo. Sus brazos y piernas también estaban atados al suelo. Trató de levantar un brazo, rompiendo las delgadas cuerdas que lo ataban al suelo. Después se esforzó por voltear la cabeza. Vio a cientos de hombrecitos mirándolo. Algunos huyeron del enorme humano, mientras que otros disparaban flechas del tamaño de agujas al brazo que había liberado. Las flechas no lastimaron a Gulliver en lo más mínimo. Gulliver no quería asustar a estas extrañas criaturitas. Decidió quedarse quieto hasta que se detuvieran. Pronto terminó la agitación. Gulliver escuchó que un hombrecito le gritaba desde una plataforma cercana. La vocecita del hombre no sonaba molesta, pero tenía que gritar para que él lo oyera. El hombre hablaba un idioma que Gulliver no pudo entender. Gulliver se quedó quieto y gentilmente asintió a todo lo que le decían los hombrecitos. Este hombre debe ser su emperador, pensó Gulliver. El emperador habla amablemente casi todo el tiempo, y Gulliver no hizo nada que molestar a las pequeñas criaturas. Sin embargo, levantó de nuevo su mano solo para señalar su boca abierta. El emperador entendió que tenía hambre y ordenó que se hubieran una canasta tras otra de pan y carne hasta la boca de Gulliver. Las personitas dejaron caer suficiente comida como para alimentar a 200 de sus familias. Después, el emperador señaló a la distancia y ordenó traer un carro que había construido 500 diminutos carpinteros. Las personitas lo desataron y Gulliver amablemente se subió al carro. Les permitió que lo encadenaran y luego 900 de los hombres más fuertes lo llevaron hasta su ciudad capital. La mayoría de las construcciones de la magnífica y pequeña ciudad no le llegaban arriba de la rodilla. Las personitas llegaron a Gulliver hasta su edificio más grande.
un antiguo templo en las afueras de la ciudad. Ahí le encadenaron los tobillos. Gulliver comprendió su miedo. Tenían que protegerse para no ser aplastados. En realidad, no le importaban las cadenas y se sintió honrado de estar en su templo. Aunque su edificio más grande era pequeño para él, Gulliver estaba agradecido de tener un techo sobre su cabeza. Pudo meterse a gatas y recostarse solamente sus pies quedando fuera. Ahora, Gulliver estaba ansioso por aprender acerca de este lugar y de su gente. Se inclinó hasta el piso y hizo todos sus esfuerzos posibles para hablar con ellos. El emperador mandó a los hombres más sabios de sus tierras a visitar a Gulliver. Él estudió con ellos todos los días, durante varias semanas. Se enteró de que el reino se llamaba Lilliput y que los amables e inteligentes personas que vivían ahí eran conocidas como liliputenses. Las primeras palabras que Gulliver aprendió a decir en liliputense fueron: por favor, quítenme las cadenas. Le dijeron que a los liliputenses les tomaría un poco de tiempo llegar a acostumbrarse a tener un gigante en su ciudad y que Gulliver debe ser paciente. Una vez más, Gulliver fue muy comprensivo. Después de todo, los liliputenses lo alimentaban regularmente y él no tenía quejas. Pasado poco tiempo, los liliputenses ya no le temían a Gulliver. Amablemente lo llamaron el hombre montaña. Lo visitaban a menudo. Algunos eran lo suficientemente valientes como para dejar que Gulliver los pusiera en su mano. De esta manera, él podía hablar con ellos sin tener que inclinarse, debido a que su voz sacudía los edificios y retumbaba en sus oídos. Gulliver hablaba suavemente cuando estaba con ellos. Les mostró sus monedas y su pluma, que estuvieron con gran curiosidad. Los liliputenses se sorprendieron especialmente con el reloj de bolsillo de Gulliver. Su tic-tac era muy ruidoso para ellos, pero les intrigaba saber cómo funcionaba y qué era lo que medía. Hasta los niños de Lilliput llegaron a querer a Gulliver. Un viaje para el hombre montaña era como un paseo a un parque de diversiones. Gulliver los levantaba en su mano y les mostraba cómo veía él la ciudad desde el edificio más alto. Los niños danzaban, utilizando la mano de Gulliver como plataforma de baile. Cuando Gulliver se acostaba para tomar una siesta, ellos jugaban a las escondidas entre sus cabellos. Gulliver disfrutaba divirtiendo a los niños, pero se preguntaba qué podría hacer para entretener a los demás liliputenses. Un día, el ejército de Lilliput marchó a su campo de prácticas, con sus uniformes y en sus caballos. A Gulliver le recordaron los soldaditos de plomo con los que él jugaba de niño. Los liliputenses estaban muy orgullosos de su ejército, y Gulliver estaba fascinado con las habilidades y movimientos de los soldados. Así que construyó una tarima para las prácticas del ejército, utilizando su pañuelo para extender un fino campo de prácticas para el ejército del emperador. Levantó a los caballos y soldados y les colocó sobre su tarima. Luego puso al emperador y a su corte en su mano para que pudieran observar las maniobras del ejército desde lo alto. A los liliputenses les gustó mucho esto, tanto que, de hecho, el emperador ordenó que esta práctica se realizara diariamente. Deseaba a todos que vieran su espléndido ejército y que todo el mundo admirara las habilidades de moverse y lo majestuoso que se veía. Luego, llegó el día en que Gulliver sería liberado de sus cadenas, pero tendría que hacer un juramento al emperador. Se paró con mucha solemnidad ante el emperador y de un buen grado hizo todas las promesas que los liliputenses le pidieron. El hombre montaña prometió tener siempre cuidado al caminar. Aceptó ser quien entregaría los mensajes más importantes del emperador a grandes distancias en muy poco tiempo, y ofreció ayudar al ejército liliputense en tiempos de guerra. A cambio, los liliputenses le darían a Gulliver libertad para andar por su reino, y aceptaron proporcionarle diariamente comida, como para casi 2000 liliputenses. Al cabo de unas semanas, el emperador visitó a Gulliver y le dijo que los liliputenses se estaban preparando para una batalla. Durante cientos de años, le explicó el emperador, los liliputenses habían estado en guerra contra el único reino conocido, la nación de una isla llamada Blefuscu.
Hace mucho tiempo, le dijo a Gulliver, el emperador de Lilliput y el emperador de Blefuscu tuvieron una discusión sobre qué extremo de un huevo era mejor para partir primero. El emperador de Blefuscu escogió el extremo más grande, mientras que el emperador de Lilliput le gustaba partir los huevos por el extremo más pequeño. Cada uno pensó que su estilo era mejor y el desacuerdo entre los dos reinos creció. La discusión por un huevo se convirtió en una guerra sin fin, que seguía hasta esos días. El emperador de Lilliput se acababa de enterar de que el emperador de Blefuscu estaba enviando una gran flota de barcos para atacar Lilliput. Los liliputenses necesitaban la ayuda de Gulliver, aunque a él no le agradó la idea de luchar en una batalla. Se preguntaba por qué la razón de una guerra sin fin por la manera correcta de partir un huevo, aunque pensó que era algo tonto. Gulliver había hecho una promesa a sus nuevos amigos y le dijo al emperador que los ayudaría. Los liliputenses contaban con un excelente ejército, pero no tenían armada ni barcos de guerra. Sin embargo, como Gulliver estaba a su lado, no necesitaba nada de esto. El trabajo de Gulliver era detener los barcos de Blefuscu antes de que llegaran a tierras liliputenses. Gulliver les pidió varios cables resistentes y un juego de barras de acero. Convirtió las barras en garfios y los ató a los cables. El mar entre los dos reinos era demasiado profundo para la diminuta gente, pero para Gulliver era caminar con facilidad por el agua en muy poco tiempo. Gulliver se metió al mar y al poco rato se encontró con los barcos de enemigos que iban saliendo de las tierras de Blefuscu. Con solo asomar del agua, Gulliver asustó terriblemente a los blefucenses. La mayoría de ellos se lanzó de sus barcos y nadó regreso a su tierra. Algunos blefucenses, valientes, permanecieron en sus barcos y le dispararon flechas a su gigante enemigo. Las flechas no hirieron al hombre montaña de Lilliput. Tan pronto como Gulliver colocó los garfios en sus barcos, comenzó a tirar de ellos. Hasta los marineros más valerosos y fieros saltaron al agua. Gulliver remolcó los barcos hasta la tierra de Lilliput. Todos lo aclamaban conforme se acercaba a la playa, jalando la flota completa de Blefuscu con una sola mano. «Larga vida para el emperador de Lilliput», exclamó Gulliver. Sin su excelente flota de barcos de guerra, la gente de Blefuscu ya no podía atacar a los liliputenses. Los blefuscuenses enviaron un mensajero en un bote de remos para ofrecer su rendición. A partir de ese día, la gente de Lilliput nombró a Gulliver como su mejor guerrero de todos los tiempos. Él solo acabó con largos y tristes años de batallas. Una vez en paz con los liliputenses, la gente de Blefuscu invitó a Gulliver a visitar su isla. Gulliver, que seguía interesado en aprender más del mundo y su gente, aceptó con agrado. Estaba seguro de que mucha de su gente seguía teniéndole miedo, pero después de que lo conocieran ya no sería así. Gulliver quería conocer sus costumbres como le había hecho con las del reino de Lilliput. Gulliver pasó 2 lindos días en la isla de Blefuscu. La trataron muy bien, ahí al igual que en Lilliput. La gente de Blefuscu era muy parecida a la de Lilliput. Gulliver no podía entender por qué jamás se había llevado bien. En su tercer día en la isla, Gulliver vio un bote vacío que se balanceaba en el mar. Le pareció bastante grande. Era un bote verdadero para un hombre de su tamaño. Gulliver se apresuró a agradecer a los blefuenses por sus habilidades. Luego remó hasta Lilliput para despedirse de sus queridos amigos. El emperador le obsequió varias vacas vivas y mucha comida para el largo viaje de regreso. Después, Gulliver se alejó de la tierra de Lilliput. Al poco tiempo vio un barco como aquel en el que había viajado antes. Remó con fuerza hasta él y le dieron la bienvenida a bordo. Le contó a la tripulación sobre su viaje a Lilliput, pero nadie creyó su historia hasta que sacó de su bolsillo el pequeño ganado que había recibido de parte del emperador de Lilliput. Eso fue más que suficiente para convencerlos. Pronto, Gulliver estaba de regreso en Londres, reunido con su familia. Ahí la gente estaba dispuesta a pagar por ver sus diminutos animales. Más tarde, Gulliver vendió los animalitos de un circo y después se embarcó en su siguiente viaje increíble. Luego de vender el pequeño ganado, Gulliver se hizo rico y se fue en un barco a navegar por los mares del sur. En este viaje, la suerte de Gulliver no fue mejor. Su barco entró en los vientos del monzón y se perdió durante días. Cuando las aguas finalmente se calmaron,
La tripulación no tenía ni idea de dónde se encontraban. A lo lejos vieron una playa rocosa. Gulliver se ofreció a nadar hasta allá, deseando encontrar ayuda. Escaló una colina para tener una mejor vista, pero no pudo ver nada más que un campo de pasto muy crecido. Cada pasto era tan alto como 3 personas. Gulliver volteó a ver a sus marineros, pero ellos estaban partiendo sin él. Un gigante chapoteaba en el agua y perseguía su barco. Atrapado en otra tierra extraña, Gulliver caminó por el campo de enormes pastos, buscando algún signo de vida. Llegó hasta un maizal donde el maíz llegaba muy por arriba de su cabeza. Entonces sintió que la tierra temblaba. Las cañas de maíz comenzaron a caer alrededor de él. Un zapato casi del tamaño de un barco de vela por poco aplasta a Gulliver. El zapato pertenecía a un granjero gigante, tan alto como 12 hombres del tamaño de Gulliver. Gulliver le gritó para que no le aplastara. El granjero escuchó los débiles gritos de Gulliver y se detuvo para recogerlo. Con risa de sorpresa y un alegre gesto, el granjero puso a Gulliver dentro del bolsillo de su camisa. El granjero llevó a Gulliver a casa para mostrarle a su familia lo que había encontrado. Sus estruendosas voces retumbaban en los oídos de Gulliver. No podía entender su idioma y ellos casi no podían escuchar su voz aunque gritara. La esposa del granjero le temía a Gulliver y los juegos de sus hijos eran demasiado rudos. Pero la hija del granjero era gentil y amable con él. Ella lo puso en la mesa de la cocina de sus migajas, con unas migajas de comida para que se alimentara. Le hizo una cama en la cuna de su muñeca y le dio ropa limpia. La hija del granjero le habla suavemente a Gulliver y le enseñó muchas palabras nuevas. Gulliver aprendió sobre la tierra de los gigantes, un reino llamado Brodigan. Al cabo de unos días, Gulliver podía hablar con los gigantes en su propio idioma. Después de un día de trabajo en el campo, el granjero le gustaba mirar a Gulliver mientras comía. Le divertía tanto que el granjero pensó que podría mostrar al hombrecito a sus amigos del pueblo. Sus amigos se sorprendieron con lo que vieron. El hombrecito, que tenía el tamaño de un muñeco, pero caminaba y hablaba como cualquier hombre. Pronto, todos en el pueblo querían ver al muñeco viviente. El granjero puso un puesto en el mercado para que la gente del pueblo pagara por ver a Gulliver. Le dijo al hombrecito que cantara y bailara. Algunos gigantes pagaron por verlo 2 veces. Cuando todos los del pueblo habían visto la actuación de Gulliver, el granjero decidió llevarlo a la ciudad más grande de Brodigan, donde vivía mucha gente rica. En la ciudad, el granjero hizo que Gulliver actuara para el público 10 veces al día. Gulliver estaba exhausto, pero hacía lo que le decían. Te veo más delgado y enfermo, le dijo el granjero, pero aún hay más gente con más dinero que no te ha visto. La reina de Brodigan pronto escuchó acerca del fascinante hombrecito y fue a ver la función. Estaba muy divertida con Gulliver porque era único y a la reina le gustaba coleccionar cosas únicas. Después de la función, le pidió al granjero que le vendiera al hombrecito. Le ofreció una suma tan grande de dinero que el granjero no pudo negarse. La reina llevó a Gulliver al palacio. Ahí le ordenó a sus sirvientes que construyeran una habitación para él. Le hicieron dentro de un aljaero lleno de muebles pequeñitos, cada uno hecho a la medida de Gulliver. La reina ordenó a su sastre que confeccionara finos trajes de seda para que Gulliver los usara en la cena. Gulliver estaba muy cómodo en su nueva habitación del palacio, pero el aljaero tenía una tapa y solo le permitían salir a él cuando la reina quiera verlo. Ella lo veía por lo menos una vez al día para cenar. Gulliver se sentaba en la mesa de la reina. Ella y su corte disfrutaban viéndolo mientras cenaban. Gulliver estaba muy triste en su vida del palacio. Pasaba la mayor parte del día en su habitación, con unos cuantos rayos de luz que atravesaban el aljaero por unos orificios. La música que tocaba la orquesta de la reina era demasiado ruidosa, hacía que su pequeña habitación se estremeciera. Como todos los libros de palacio eran tan grandes como una casa, Gulliver no podía leer nada. La reina vio la tristeza en la cara del hombrecito. Si vas a cenar conmigo, lo regañó. Debemos mostrarte que te estás divirtiendo. Le ruego me perdone su majestad, le dijo finalmente Gulliver.
Estoy muy contento en su palacio, pero estaría mejor si tuviera la libertad de ir de un lado para el otro. A la reina no le gustó la idea de que su pequeño tesoro se escurriera por todo el palacio como un ratón. Podrían aplastarlo y después de todo era demasiado valioso para ella. Sin embargo, accedió a que le pusieran una manija en su caja y ordenó a sus sirvientes que lo sacaran a pasear por el palacio todos los días. A donde quiera que iba, se acercaba gente que salía de todos los rincones del palacio para ver a la sorprendente criatura dentro del aljadero de la reina. La reina también se enteró de que Gulliver había sido marinero e hizo que construyeran un pequeño bote de vela especialmente para él. Después de la cena, la reina y sus súbditos se reunían para ver a Gulliver practicar sus habilidades con la vela. Un día, el rey de Brodigan lo mandó a llamar. Gulliver fue llevado hasta la habitación del trono, donde el rey le hizo muchas preguntas acerca de la ciudad de Londres y de la pequeña gente que vivía ahí. Gulliver le contó al rey la historia de su gente, sobre los maravillosos libros que había escrito, los cuadros que pintaba y la hermosa música que tocaba. Gulliver tocó una melodía para el rey en un piano gigante. Para Gulliver la melodía era bella, pero las pequeñas notas no complacieron los enormes oídos del rey. El rey se divirtió con la manera tan orgullosa en la que Gulliver le hablaba del pequeño reino en donde nació. Para un rey de gigantes, el hogar de Gulliver solamente era un sitio diminuto e insignificante. Sin embargo, retumbó el rey. Ustedes, la gente pequeña, son unas mascotas muy finas y educadas para tener en el palacio. Alegras mucho a la reina, y yo pienso que a muchos de mis súbditos les gustaría tener pequeñas criaturas como tú en sus casas. El rey ordenó a un grupo de hombres que buscaran más barcos como el que había llevado a Gulliver a Brodigan. Les dijo que llevaran a Gulliver con ellos para que les mostrara la playa rocosa donde había llegado. Gulliver fue en su aljadero hasta la costa. Ayudó a los hombres del rey a buscar barcos en el mar, pero no vieron ninguno. Gulliver esperaba encontrar un barco que la dejara de Brodigan para siempre. Los hombres del rey se cansaron de buscar barquitos en el inmenso océano. Hicieron que mejor irían a nadar. Los gigantes dejaron a Gulliver en la playa con su caja bien cerrada. Un águila bajó y se llevó volando la caja de Gulliver. Subió a Gulliver muy alto sobre el océano. Cuando el águila lo soltó, la caja cayó en el océano y flotó muchos días antes de que Gulliver escuchara voces en el exterior. ¿Cómo abres esta cosa?, se escuchó una voz afuera de la caja. Solo levanta la tapa, gritó Gulliver. Pensó que un gigante lo había encontrado, pero era una tripulación de marineros de su tamaño. Los marineros, con mucho esfuerzo, hicieron un agujero en la caja gigante que era tan grande como su propio barco. Gulliver les contó sobre los gigantes y la corte real de Brodigan. Los marineros pensaron que ese hombre extraño y gritón estaba loco, pero Gulliver les mostró un anillo de la reina que había dejado dentro del aljadero. La gema del anillo era tan grande como la cabeza de una persona. Gulliver le dio el anillo al capitán del barco, quien se alegró de haberlo llevado de regreso a Londres. Ya en Londres, su casa y su familia le parecieron pequeños. Gulliver se sintió como si hubiera regresado a la tierra de Lilliput. Al cabo de unos cuantos meses, Gulliver estaba listo para su siguiente viaje fantástico. Fin. Ahorita que he vuelto a leer nuevamente esta historia, me sigue pareciendo bastante extraña. Te cuentan la historia de un ser humano como nosotros, que primero va a una tierra de seres pequeños, seres diminutos, prácticamente como si fueran hormiguitas. Y después llega una tierra de gente muy alta, muy grande, gigantes, prácticamente. Y la verdad no sé qué significado puede tener este libro, ahorita que lo he podido volver a leer. Creo que más es un libro que te intenta meter en ese mundo, ¿no? Que a través de las historias de Gulliver intenta meterte en ese mundo de fantasía, ¿no? En el libro no se deja tan claro si son tan solo ilusiones de Gulliver o todo eso, pero creo que sí es una... O sea, no es que estas cosas pasaron en realidad. Como hay una parte que le cuenta al rey de Brodigan, Gulliver era un escritor de libros. A lo mejor simplemente estaba en uno de sus sueños o creando una de sus historias. Y ahí es donde viene Lilliput. Y otro libro es las historias de Brodigan y de los gigantes. Creo que es el único significado que yo le puedo dar a este texto. Es muy interesante y analizarlo
No es tan fácil como parece, a pesar de que es un cuento infantil, es algo complicado. Bu- No sé si esto deja alguna reflexión. Creo que la mayor reflexión es que la imaginación no tiene límites y siempre hay que explotarla y nutrirla, ¿no? Nunca hay que olvidar ese aspecto que nosotros los seres humanos tenemos, el aspecto de la imaginación. Pues bueno, sin más que agregar, creo que eso ha sido todo por hoy en este capítulo de la semana especial de cuentos infantiles. Esto ha sido Los viajes de Gulliver, basado en la historia original de Jonathan Swift, adaptado por Brian Conway, ilustrado por Karen Stroman Brooks, en voz subversivas por Mateo Casa.